Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy voy a tratar de responder algunas preguntas porque me habían dicho que tenían dificultad para realizar la guía. Yo entiendo de que esto de la educación virtual es complicado porque es muy diferente usted estar en el colegio, tener una duda, ir y buscar al profesor y que el profesor simplemente se la aclare rápidamente ahí cuando a usted le surja la duda. En esto de la educación virtual nosotros sabemos de que los procesos son un poco lentos. De todas maneras voy a grabar estoy grabando este video para tratar de aclarar algunas dudas. Bueno, inicialmente les dejé la guía del átomo y les dejé esto de la ciencia y la física cuántica como para que ustedes vean la importancia de conocer bien cómo está configurado el átomo y cómo se comporta el átomo y los avances científicos que hay en este momento y los avances tecnológicos tienen que ver precisamente con el átomo. Como veo que algunos muchachos han tenido dificultades, entonces en el día de ayer coloqué de la teoría atómica. Voy a hacer lo siguiente, voy a abrir la guía del átomo. Ahí está la guía que ustedes están realizando y aparece explicado qué es el átomo, cuáles son las partículas subatómicas que componen el átomo, qué es la configuración electrónica, y esa configuración electrónica que aparece acá, aparece los diferentes niveles: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, séptimo nivel, y estas letras S, P, D, F, G son los subniveles. Entonces acá aparece el subnivel S, el subnivel P, D, F. Este subnivel S puede albergar hasta 2 electrones, este P puede albergar hasta 6 electrones, este 10, este 14 y así sucesivamente. Entonces, la distribución electrónica, yo sé que ustedes la vienen realizando desde que estaban por allá como en séptimo grado. Yo sé que los profesores de ciencias naturales les explicaron a ustedes cómo se hacía la distribución electrónica de un elemento solamente con conocer el número de electrones que aparecen en su átomo. Entonces aparece algo que es explicado por Erwin Schrödinger, que son los números cuánticos. Entonces, básicamente, ¿qué decía Erwin Schrödinger? Erwin Schrödinger decía: no es cierto lo que dice Bohr, de que los electrones están girando en torno al núcleo, sino que los electrones están en diferentes reenpes. Los reenpes, ¿qué son? Son las regiones espacioenergéticas de manifestación probabilística electrónica. Y esos reenpes, ¿quiénes los definen? Los definen unos números cuánticos. Entonces aparece el número cuántico subsidiario o azimutal, aparece el número cuántico magnético, paramagnético, y aparece el del spin. Entonces, ¿cuántos números cuánticos es realmente? 4. El del nivel, el del subnivel, el número cuántico paramagnético o magnético y el giro del spin electrón. El del nivel me indica el tamaño, el del subnivel me indica la forma, el número cuántico paramagnético me dice la orientación y el giro del spin electrón me indica si está moviendo en el mismo sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Entonces, si ustedes observan bien, los S son esféricos, los P son trilobulares, los D son pentalobulares, los F son heptalobulares. ¿Eso qué quiere decir? Que los S son esféricos. ¿Y cuántos electrones le caben? 2. A los P son trilobulares y por cada lóbulo caben 2 electrones. En total, ¿cuántos electrones caben? 6. Los D son pentalobulares. ¿Qué quiere decir eso? De que tienen 5 lóbulos y en cada lóbulo caben 2 electrones. Entonces, en total, ¿cuántos electrones caben? 10, y así sucesivamente. Entonces, nos aparece de que Z es el número de protones. Y normalmente en un átomo neutro, la misma cantidad de protones es la misma cantidad de electrones, si está neutro. ¿Eso qué quiere decir? De que ni se le han ido, ni le han llegado electrones. ¿Y A qué es? Es el número de protones más el número de neutrones. Acuerde que los protones y los neutrones están en el núcleo y en la periferia están los electrones. A corresponde a la masa atómica. No se les vaya a olvidar a qué corresponde la masa atómica. ¿Y qué es la masa atómica? La suma de los protones más los neutrones. Básicamente hasta ahí vamos bien. Entonces dice acá: aparecen los electrones de este átomo de carbono. ¿Cuántos tiene? 6.
tiene protones 6, tiene neutrones 8. ¿Cuántos protones tiene? Este átomo de carbono, que acá dice átomo de carbono 12, tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Noten que estos dos átomos son átomos de carbono. ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos átomos de carbono? El número de neutrones, porque este tiene 8 neutrones y este tiene 6 neutrones. Entonces, los isótopos, ¿qué son? Isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en la cantidad de neutrones, y si difieren en la cantidad de neutrones, pues difieren en la masa atómica, porque ya sabemos que la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, ¿cuál es la masa atómica de este? 8 y 6, 14. ¿Y cuál es la masa atómica de este? 6 y 6, 12. Mire que tienen los mismos electrones, tienen los mismos protones, pero tienen diferente cantidad de neutrones. Y acá nos dicen los iones. ¿Qué son los iones? Son partículas atómicas que por intercambio electrónico han perdido o han ganado uno o más electrones. Por ejemplo, en el caso del calcio, el calcio tiene 20 electrones, 20 protones y 20 neutrones. Si acá aparece el calcio como más 2, ¿qué quiere decir ese más 2? Que el átomo de calcio ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? Ha perdido 2 electrones. Entonces mire que ya no quedan con los 20 electrones que tenía inicialmente, sino con 18 electrones. Y noten que los protones y los neutrones siguen siendo los mismos, porque en el núcleo no va a cambiar absolutamente nada. Entonces empieza la guía, el desarrollo de la guía. Entonces dice acá: ¿cuál es el número de protones y electrones en un ion de flúor? ¿Qué debe hacer usted como estudiante? Coger el átomo de flúor y mirarlo en la tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico? El número atómico, recuerden que la tabla periódica es el número grande que aparece generalmente en la parte superior izquierda de cada cuadro. Entonces, si ustedes observan el flúor tiene un número atómico de 9. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 9 protones en el núcleo y debería de tener 9 electrones en la periferia si estuviera neutro. Pero este átomo de flúor, noten que tiene una rayita en la parte superior. Esa rayita, ¿qué me está indicando? Me está indicando de que le llegó un electrón. Entonces, si estuviera neutro tendría 9 protones y 9 electrones. Pero como le llegó un electrón más, pues entonces ya no tiene 9, sino que tiene 10 electrones. Entonces, número de protones. ¿Cuál es el número de protones? 9. ¿Y cuál es el número de electrones? Pues 10. ¿Por qué? Porque le llegó uno adicional. En el caso de la molécula de flúor 2, sub 2, ¿eso qué quiere decir? Que son dos átomos de flúor que están unidos, pero igual, cada átomo tiene 9 protones y debe tener 9 electrones. Como ambos son de flúor, ellos comparten los electrones, entonces ni un electrón se va para un lado ni se va para el otro, sino que lo están compartiendo. ¿Cuántos protones y cuántos electrones tiene? 9 y 9. En el caso de una molécula de ácido clorhídrico, si ustedes revisan bien, el número atómico del hidrógeno es 1 y el número atómico del cloro es 17, eso aparece en la tabla periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que este átomo de hidrógeno tiene un protón y si estuviera neutro tendría un electrón, pero resulta que como el cloro es mucho más fuerte, le quita ese electrón al hidrógeno. Y ya el cloro no queda con los 17 electrones que normalmente tiene, sino que le queda uno adicional. Entonces, para darle respuesta, el hidrógeno, ¿cuántos protones tiene? 1. ¿Cuántos electrones tiene? Ninguno. ¿Por qué? Porque lo quitó el cloro. Y en este caso el cloro tiene 17 protones en el núcleo y debe tener 18 electrones. ¿Por qué? Porque tenía 17 inicialmente y como le quitó uno al hidrógeno, entonces quedó con 18 electrones. Y bueno, ya les dejo esta del agua para que ustedes la vayan haciendo. Entonces, dice acá la segunda pregunta: los nombres que se han dado a los isótopos del hidrógeno son deuterio y tritio, isótopos que tienen 1 y 2 neutrones respectivamente en el interior del núcleo. Escribe el símbolo químico completo del deuterio y el tritio. Pues entonces ya ustedes mirarán el hidrógeno, cuántos protones tiene y cuántos neutrones tiene para que puedan escribir el símbolo químico y cómo están distribuidos esos electrones y esos protones y neutrones. Ahora mira acá, llenar los espacios en el cuadro siguiente. Mire que aparece el oxígeno y el oxígeno tiene número atómico 8 y tiene masa atómica 16. Acuerde que la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones. Y acá aparece el renio, pero el renio aparece con el número atómico y con la masa atómica y aparece
3 más. Ese 3 más ustedes ya saben que quiere decir que ha perdido 3 electrones para el renio. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes ya saben que no tiene 75 electrones porque estaría neutro, sino que ya ha perdido 3 electrones, o sea que debe tener 72 electrones. La masa atómica sigue siendo 185 y el número atómico, o sea el número de protones sigue siendo 75, pero ¿cuántos electrones tiene? Tiene 72. Y esos datos son los que hay que colocar acá en la parte inferior. Acá, por ejemplo, la carga neta del renio sería 3 más. Acá la carga neta del oxígeno sería 0, porque mire que no tiene en la parte superior absolutamente nada. En el caso de estos, pues ustedes ya los irán completando y vayan mirando, por ejemplo, qué elemento tiene número atómico 16. Y ya pueden colocar el símbolo. Búsquenlo en la tabla periódica. Lo mismo para este 78. Busquen cuál es el elemento de 78 en la tabla periódica y colóquenlo acá. Y de la misma manera traten de darle respuesta a estas preguntas. De la siguiente serie de números cuánticos, indicar los que no son posibles y de sus razones. Entonces aparecen unos valores, por ejemplo, este es posible, pero este no es posible. Hay que explicar por qué no es posible. Muy bien, muchachos, espero que les haya servido esta explicación para que ustedes puedan continuar con el desarrollo de la guía. Que tengan un feliz día.